Una abuela solitaria encuentra 3 niñas mudas perdidas en el desierto de Sonora. Hacen un gesto que le cambia la vida para siempre. Lo que descubre después sobre su pasado la dejará sin palabras. Dale like si te emocionó, suscríbete para más historias increíbles y comenta de dónde nos estás viendo. Esta historia te tocará el corazón. El sol del desierto de Sonora caía implacable sobre la tierra reseca cuando doña Remedios Herrera cerró la puerta de adobe de su modesta casa. A los 72 años, sus pasos habían perdido la firmeza de antaño, pero su rutina matutina permanecía inquebrantable, con su canasta de mimbre y el rebozo negro que la acompañaba desde la muerte de su esposo. Se dirigía hacia los cerros en busca de las hierbas que tanto necesitaban los vecinos del poblado. El viento caliente le acarició el rostro arrugado mientras caminaba por el sendero polvoriento. Los matorrales de salvia y gobernadora danzaban suavemente, susurrando secretos que solo ella parecía entender. Hacía 15 años que Esteban había partido, y desde entonces estas caminadas eran su única compañía verdadera. «Ay, viejo», murmuró al aire, «si estuvieras aquí, me dirías que estoy loca por salir con este calor». El silencio del desierto le respondió con el canto lejano de un coyote. Había recorrido apenas 1 kilómetro cuando algo extraño captó su atención. A lo lejos, 3 figuras pequeñas se movían entre los nopales, como espejismos que cobraban vida. Remedios se detuvo, entornando los ojos para enfocar mejor. El corazón le dio un vuelco cuando se dio cuenta de que no eran visiones del calor. Eran 3 niñas, descalzas, con vestidos idénticos de algodón gastado que alguna vez fueron blancos. Caminaban en perfecta sincronía, sus cabellos oscuros, del mismo largo y ondulación, brillaban bajo el sol despiadado. Parecían tener unos 10 años, tal vez menos, y sus rostros reflejaban una delgadez preocupante. Remedios aceleró el paso, tropezando ligeramente con las piedras sueltas del sendero. «Niñas, niñas», gritó, pero ellas no respondieron. Cuando llegó hasta donde se encontraban, quedó paralizada por lo que vio. Las 3 meninas la observaban con ojos enormes y profundos, tan parecidas que resultaba imposible distinguirlas. No dijeron una palabra, pero de manera simultánea, como si hubieran ensayado el movimiento 1000 veces, llevaron su mano derecha al corazón y después la extendieron hacia ella. Un escalofrío recorrió la espalda de la anciana. «¿Qué hacen aquí, mijitas? ¿Dónde están sus papás?» El silencio persistía. Las niñas intercambiaron miradas que hablaban un idioma que Remedios no comprendía, pero que le llegaba directo al alma. Algo en sus expresiones le decía que habían estado esperándola. La mayor de las 3, o al menos la que parecía serlo, se acercó un paso y repitió el gesto. Esta vez Remedios notó que sus labios se movían ligeramente, como si tratara de decir algo que no conseguía salir. «Vengan acá, no tengan miedo», susurró Remedios, extendiendo los brazos. Las 3 se aproximaron con cautela, y cuando estuvieron lo suficientemente cerca, la anciana pudo notar las marcas de fatiga en sus pequeños rostros. Sus pies estaban lastimados por caminar sin zapatos, y sus estómagos se contraían visiblemente por el hambre. «Dios mío», murmuró, «¿cuánto tiempo llevan aquí?» Como respuesta, las niñas se tomaron de las manos y formaron un pequeño círculo alrededor de ella. El gesto era tan inesperado y tierno que Remedios sintió las lágrimas asomándose a sus ojos. En la distancia, la voz de don Fabián Morales cortó el aire como un cuchillo. «Doña Remedios, ¿está todo bien por allá?» El vecino había salido de su casa al escuchar los gritos y ahora se acercaba montado en su vieja bicicleta. Cuando llegó hasta ellas, su expresión cambió de curiosidad a sorpresa y luego a algo que rozaba el miedo. «¿De dónde salieron estas chamacas?», preguntó bajándose de la bicicleta. «Jamás las había visto por aquí». «Yo tampoco, don Fabián. Las encontré caminando solas».
El hombre observó a las niñas con desconfianza. Se ven raras, ¿no le parece? Demasiado, parecidas, y ese silencio no es normal. Están asustadas y hambrientas, respondió Remedios con firmeza. Eso es lo único que importa. Don Fabián se rascó la barbilla. Deberíamos llamar a las autoridades. Pueden ser fugitivas o peor aún, son niñas, don Fabián, niñas que necesitan ayuda. Las pequeñas, como si entendieran la conversación, se pegaron más a la falda de Remedios. La mayor tomó un puñado de tela entre sus pequeños dedos y se aferró a ella como si fuera su única salvación. «Mire nada más», murmuró don Fabián. «Ya la escogieron, como si la conocieran de antes». Remedios miró hacia abajo y vio 6 ojos suplicantes que parecían decirle: «No nos abandones». En ese momento, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. «Me las llevo a casa», declaró. «Está segura, el pueblo va a hablar, doña Remedios. Van a pensar cosas raras. Que piensen lo que quieran», replicó, ajustándose el rebozo. «Estas niñas me necesitan, y yo», hizo una pausa, sorprendida por sus propias palabras. «Yo las necesito a ellas». El camino de regreso se sintió diferente. Las 3 niñas caminaban a su lado, una a cada costado y otra justo detrás, como pequeñas guardianas silenciosas. Cada pocos pasos intercambiaban esas miradas llenas de significado que Remedios comenzaba a reconocer como su forma particular de comunicarse. Cuando llegaron a la casa de adobe, las niñas se detuvieron en el umbral. Esperando una invitación, Remedios abrió la puerta de par en par. «Adelante, mijitas, esta es su casa ahora». Por primera vez desde que las encontró, vio algo parecido a una sonrisa en sus rostros, y cuando cruzaron el umbral, tomadas de las manos, Remedios supo que su vida de soledad había llegado a su fin. El desierto guardó silencio, como si fuera cómplice de aquel encuentro que parecía haber sido escrito en las estrellas mucho antes de que cualquiera de ellas naciera. La casa de adobe que había albergado solo memorias durante 15 años cobró vida de manera inesperada. Remedios observaba desde la puerta de la cocina cómo las 3 niñas exploraban cada rincón con curiosidad reverente, tocando las cosas con la delicadeza de quien sabe que todo puede romperse. La mayor, a quien Remedios había decidido llamar mentalmente Ailín, pasó los dedos sobre el mantel bordado que cubría la mesa. La segunda, que sería Brisa por la forma grácil en que se movía, se detuvo ante la fotografía de Esteban que descansaba en una repisa, y la menor, Selene por su rostro angelical, se acuclilló junto al fogón de leña, como si nunca hubiera visto uno. «¿Tienen hambre?», preguntó Remedios, aunque la respuesta era obvia. Las 3 asintieron al unísono, un movimiento tan sincronizado que resultaba casi hipnótico. Mientras preparaba quesadillas de frijol con las tortillas que había hecho esa mañana, Remedios notó cómo las niñas imitaban cada uno de sus gestos cuando ella tomaba un plato. Brisa hacía el mismo movimiento en el aire. Cuando apartaba un mechón de cabello de su frente, Ailín repetía la acción. Era como si estuvieran aprendiendo a ser humanas otra vez. El sonido de una motocicleta interrumpió la extraña danza doméstica. Por la ventana, Remedios vio a Tomás Villagrán estacionando su vieja Yamaha frente a la casa. El joven paramédico tenía una sonrisa perpetua que contrastaba con la seriedad de su profesión, y sus ojos verdes siempre parecían estar buscando a alguien que necesitara ayuda. «Buenos días, doña Remedios», saludó quitándose el casco. «Don Fabián me dijo que había encontrado unas niñas en el desierto. Pasa, mijo, están aquí conmigo». Tomás entró y se detuvo abruptamente al ver a las trigémeas. Su expresión cambió de curiosidad profesional a asombro genuino. «Dios santo», murmuró, «son idénticas». Las niñas lo observaron con la misma intensidad con que él las miraba a ellas. Brisa, la del medio, se acercó lentamente y señaló el estetoscopio que colgaba de su cuello.
Sus ojos se iluminaron como si hubiera reconocido algo familiar. ¿Te gusta esto?, preguntó Tomás, mostrándole el instrumento. Brisa asintió, y para sorpresa de todos, hizo un gesto imitando tomar el pulso de alguien. Sus movimientos eran precisos, como si hubiera visto el procedimiento muchas veces antes. Interesante, murmuró el joven. Parece que entiende para qué sirve. No hablan, explicó Remedios, pero se comunican de otras maneras. Tomás se arrodilló para quedar a la altura de las niñas. ¿Están enfermas? ¿Les duele algo? Las tres negaron con la cabeza. Pero Selene señaló sus pies descalzos y lastimados. Tomás sacó una pequeña botella de alcohol y gasas de su mochila. Esto va a escocer un poquito, pero después se van a sentir mejor, mientras curaba las heridas con una suavidad que revelaba años de experiencia. Las niñas intercambiaron esas miradas cargadas de significado. Parecían estar tomando una decisión colectiva sobre algo. ¿Desde cuándo no comen bien?, preguntó Tomás, notando la delgadez de sus brazos. Aileen levantó 3 dedos, luego los cerró y los volvió a abrir. El gesto se repetía una y otra vez. 3 días, aventuró Remedios. Las niñas asintieron, pero algo en sus ojos decía que había más que contar. El teléfono de Tomás vibró con insistencia. Era su madre, Josefa. «Disculpe, doña Remedios», dijo contestando. «Sí, ma». La voz de Josefa se escuchaba clara y preocupada al otro lado de la línea. «¿Dónde andas, muchacho? Ya es mediodía y no has venido a comer. Además, toda la gente está hablando de que doña Remedios se encontró unas niñas raras». «No son raras, ma. Son solo diferentes». «Ay, Tomás, no te metas en problemas ajenos. Esas cosas nunca terminan bien». Tomás miró a las niñas, que lo observaban con atención, como si entendieran cada palabra. «Ya voy para allá, ma. No se preocupe». Cuando colgó, Brisa se acercó y puso su pequeña mano sobre el teléfono. Hizo un gesto que claramente significaba «mamá», y luego señaló hacia la puerta, como preguntando si él tenía que irse. «Sí», sonrió Tomás. «Tengo que ir con mi mamá, pero voy a regresar. ¿Está bien?» Las 3 niñas asintieron, pero sus ojos reflejaban una tristeza que partía el corazón. «Mijo», dijo Remedios, «¿tú crees que están bien? Digo de salud, parecen desnutridas, pero nada grave. Lo que me preocupa es por qué no hablan. Puede ser trauma, o tal vez…». Se detuvo cuando vio que Selene había comenzado a llorar en silencio. Las lágrimas rodaban por sus mejillas sin hacer el menor ruido. Como si hubiera aprendido que el llanto podía traer consecuencias, Aileen y Brisa inmediatamente la rodearon, creando un pequeño círculo protector. Sus brazos se entrelazaron en un abrazo grupal que hablaba de práctica, de veces anteriores en que habían tenido que consolarse solo entre ellas. «Ay, mi niña», suspiró Remedios, acercándose para acariciar la cabeza de Selene. «Ya no llores. Aquí están seguras». Por primera vez desde que había llegado, Tomás sintió un nudo en la garganta. Había visto muchas cosas en su trabajo como paramédico, pero algo en esas 3 pequeñas figuras, abrazándose, le tocó fibras que no sabía que tenía. «Doña Remedios», dijo suavemente, «si necesita cualquier cosa, me llama, no importa la hora». «Gracias, mijo, eres un buen muchacho». Cuando Tomás se fue, las niñas se quedaron paradas junto a la ventana, viendo cómo su motocicleta desaparecía en una nube de polvo. Remedios las observó y notó algo que la conmovió. Por primera vez desde que las había encontrado, parecían relajadas. «¿Les gustó Tomás?», preguntó. Las 3 asintieron con una sonrisa tímida que iluminó toda la casa. Esa noche, mientras las arropaba en la vieja cama matrimonial de Esteban, Remedios murmuró una oración silenciosa. No sabía de dónde habían venido estas niñas, ni por qué las había encontrado precisamente ella, pero algo en su corazón le decía que estaba viviendo el milagro que había esperado durante 15 años de soledad.
Las tres pequeñas se durmieron tomadas de las manos y por primera vez en mucho tiempo, Remedios sintió que su casa volvía a ser un hogar. La mañana siguiente trajo consigo el sonido de pasos apresurados en el sendero de grava. Remedios estaba enseñando a las niñas a hacer tortillas cuando tocaron a la puerta con una insistencia que no presagiaba nada bueno. «Doña Remedios, soy Elena Márquez». La anciana reconoció el nombre. Elena era la maestra de la escuela rural, una mujer inteligente que había estudiado en la capital y que siempre hablaba de cosas que la mayoría no entendía. Tenía fama de ser diferente, de saber idiomas raros y de ayudar a niños con problemas especiales. Cuando abrió la puerta, se encontró con una mujer de unos 40 años, cabello recogido en una coleta práctica y ojos que delataban una curiosidad profesional. «Buenos días, perdone que la moleste tan temprano, pero don Fabián me contó sobre las niñas que encontró y...» Elena sonrió con calidez. «Verá, yo tengo experiencia con lenguaje de señas. Pensé que tal vez podría ayudar». Remedios la estudió por un momento. Había algo genuino en la expresión de Elena que la tranquilizó. «Pase, maestra». Cuando Elena entró a la cocina, las tres niñas la observaron con la misma intensidad de siempre. Pero esta vez había algo diferente en su postura. Se habían puesto rígidas, como soldados esperando una inspección. Elena se acercó lentamente y, para sorpresa de Remedios, comenzó a mover las manos en gestos fluidos y precisos. Las niñas intercambiaron miradas rápidas, pero no respondieron. «Extraño», murmuró Elena. «Les pregunté sus nombres en lenguaje de señas mexicano, pero no reaccionaron. Intentó con otros dialectos, incluso con algunos internacionales que había aprendido en cursos especializados. Nada». Fue entonces cuando Ailín, la mayor, se acercó a Elena e hizo una serie de movimientos con las manos. No eran señas tradicionales, sino algo más parecido a una danza silenciosa. Sus hermanas se unieron, creando una coreografía extraña pero hermosa. Elena observó con fascinación creciente. «Esto no es lenguaje de señas convencional», susurró. «Es algo inventado, personal». Los movimientos de las niñas se volvieron más urgentes. Ailín señaló hacia arriba. Luego hizo un gesto como si algo brillante la lastimara. Brisa se cubrió los oídos y negó con vehemencia. Zelén se abrazó a sí misma, temblando. «¿Qué están tratando de decir?», preguntó Remedios, angustiada. Elena frunció el ceño, concentrada en descifrar los gestos. Creo que están hablando de luces. Luces brillantes que no les gustan. Y ruido, mucho ruido». Las niñas asintieron frenéticamente cuando oyeron las palabras luces y ruido. Elena continuó interpretando. Los gestos ahora mostraban figuras de personas. Muchas personas mirándolas. Las niñas se encogían, se hacían pequeñas, se escondían detrás de movimientos que simulaban estar en un escenario. «Dios mío», murmuró Elena. «Creo que están hablando de presentaciones». De estar frente a público, un escalofrío recorrió la columna de Remedios. «Presentaciones». Brisa se acercó a la mesa donde estaba extendida la masa para tortillas y comenzó a dibujar con el dedo enharinado. Primero hizo 3 figuras pequeñas, luego muchas figuras más grandes alrededor, como espectadores. Después dibujó líneas onduladas que salían de las figuras grandes hacia las pequeñas. «Aplausos», aventuró Elena. Las 3 niñas asintieron, pero sus expresiones reflejaban terror, no alegría. El ruido de otra motocicleta interrumpió la sesión de interpretación. Esta vez era Tomás, que llegaba con una bolsa de medicinas y una expresión preocupada. «Buenos días», saludó. «Vine a ver cómo están las niñas y también...» Dudó un momento. «Mi madre dice que Madre Consuelo estuvo preguntando por ellas en el pueblo». Elena y Remedios intercambiaron miradas. ¿Qué tipo de preguntas? Estaba revisando archivos viejos, fotos de niños desaparecidos, cosas así. Las 3 niñas se habían puesto pálidas.
Selene comenzó a temblar visiblemente. «Tranquilas. Mijitas», susurró Remedios abrazándolas. «Nadie va a separarlas de mí». Elena observó la reacción y tomó una decisión. «Doña Remedios, ¿podría hablar con usted un momento?» A solas, salieron al pequeño patio trasero, donde las bugambilias ofrecían una sombra púrpura. «Escuche», dijo Elena en voz baja. «Lo que vi ahí adentro no es normal. Esas niñas no solo no hablan porque no quieran o no puedan, están traumatizadas. Los gestos que hicieron, la forma en que reaccionaron cuando mencioné presentaciones y público, creo que han estado en situaciones muy específicas y muy dañinas. ¿Qué tipo de situaciones? No lo sé exactamente, pero algo relacionado con espectáculos, con ser exhibidas, y por su reacción cuando Tomás mencionó a Madre Consuelo revisando archivos, creo que alguien las está buscando». Remedios sintió que el mundo se tambalaba bajo sus pies. «¿Cree que las robaron? ¿Que soy cómplice de algo malo?» «No», respondió Elena con firmeza. «Creo que usted las salvó, pero también creo que quien las está buscando no necesariamente tiene buenas intenciones». Adentro, Tomás había notado que Brisa se había acercado a su mochila médica. Con gestos cuidadosos, le mostró cada instrumento, y ella asentía o negaba según los reconociera. Cuando sacó el termómetro, ella hizo el gesto de tomarse la temperatura cuando mostró el baumanómetro. Ella se señaló el brazo, indicando que sabía para qué servía. «¿Dónde aprendiste todo esto?», le preguntó suavemente. Brisa lo miró con esos ojos profundos y sabios. Y por un momento, Tomás juró que ella quería responder, que las palabras estaban ahí, esperando salir. Cuando Elena y Remedios regresaron, encontraron una escena que las tranquilizó. Tomás sentado en el suelo, mostrándole a las 3 niñas cómo usar un estetoscopio de juguete que había sacado de su mochila. Selene se reía sin sonido, llevándose las manos a la boca para contener la alegría. «Creo que tenemos que estar preparadas», susurró Elena. «Si alguien las está buscando, van a encontrar este pueblo muy pronto». Remedios miró a las niñas, que ahora jugaban con una inocencia que no había visto en ellas antes, y sintió una determinación feroz creciendo en su pecho. «Pues que vengan», murmuró. «Van a tener que pasar sobre mí primero esa tarde», mientras las niñas dormitaban en el sofá, después de un almuerzo abundante. Remedios soñó con Esteban. En el sueño, su marido le sonreía desde el portal del cielo y le decía: «Remedios, mi amor, por fin tienes lo que siempre quisiste. Cuídalas bien». Despertó con lágrimas en los ojos y la certeza de que esta era su oportunidad de ser la madre que siempre había querido ser. El Mercedes-Benz plateado levantó una nube de polvo al detenerse frente a la casa de adobe de doña Remedios. Era un automóvil que desentonaba por completo con el paisaje árido y las construcciones humildes del poblado. Como un diamante caído en un camino de tierra, de él descendió una mujer de unos 45 años, impecablemente vestida con un traje sastre color crema y zapatos de tacón que no parecían diseñados para caminar sobre grava. Su cabello negro estaba recogido en un chongo perfecto, y sus ojos oscuros escanearon la casa con la eficiencia de alguien acostumbrado a evaluar propiedades. Remedios la observó desde la ventana de la cocina, sintiendo inmediatamente que algo no estaba bien. Las 3 niñas, que habían estado ayudándola a preparar agua de Jamaica, se petrificaron al ver el automóvil. Aileen tomó las manos de sus hermanas y las llevó rápidamente hacia el cuarto del fondo. La mujer tocó la puerta con nudillos firmes y decididos. «Buenos días», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos cuando Remedios abrió. «Soy Ludmila Carranza. Creo que tiene algo que me pertenece». «No sé de qué me habla, señora». Ludmila sacó un teléfono celular de su bolsa de diseñador y mostró una fotografía. En ella aparecían las 3 niñas, vestidas con tutús blancos idénticos, sobre lo que parecía ser un escenario. Aileen, Brisa y Selene Vázquez,
dijo con voz autoritaria. Mis sobrinitas han estado desaparecidas desde hace 4 días y hemos estado buscándolas desesperadamente. El corazón de Remedios se aceleró, pero mantuvo la compostura. Sus sobrinitas, sí, eran la sensación de los eventos culturales de la región. Las llamaban las pequeñas silenciosas de Sonora. Un talento natural extraordinario para el mimo y la danza expresiva. ¿Dónde están sus padres? La sonrisa de Ludmila se endureció apenas. Lamentablemente, mis hermana y mi cuñado murieron en un accidente automovilístico el año pasado. Yo soy su tutora legal desde entonces. Remedios sintió que las mentiras caían como piedras pesadas en su estómago, pero no tenía forma de probarlas. Si me permite, me gustaría verlas. No están aquí, señora. Ludmila consultó un papel. Remedios Herrera, ¿verdad? Sé que las tiene. Todo el pueblo habla de las 3 niñas muditas que encontró en el desierto. La descripción coincide perfectamente. En ese momento llegó el vereador Inocencio Duarte, un hombre bajito y barrigón que siempre buscaba congraciarse con la gente importante. Había visto el Mercedes y venía prácticamente corriendo. «Señora Carranza», exclamó con una sonrisa servil, «qué honor tenerla en nuestro humilde poblado». «Buenos días, señor Duarte, vengo por mis sobrinitas». Inocencio miró a Remedios con una mezcla de reproche y nerviosismo. «Doña Remedios, si las niñas tienen familia, debe entregarlas inmediatamente. Es la ley». «¿Dónde están los papeles que lo demuestran?», preguntó Remedios con más firmeza de la que se creía capaz. Ludmila abrió su portafolio y sacó una carpeta. «Aquí están los documentos de tutela. Certificados de nacimiento, acta de defunción de los padres, todo en orden. Los papeles parecían oficiales, llenos de sellos y firmas. Remedios no sabía leer bien, pero podía ver que tenían aspecto legal. Además, continuó Ludmila, tengo una orden de búsqueda emitida por las autoridades de Hermosillo. Estas niñas son menores fugadas, y cualquier persona que las retenga puede enfrentar cargos por secuestro. La palabra secuestro cayó como un rayo. Inocencio palideció. Doña Remedios tartamudeó. «Por favor, no queremos problemas con la justicia». Fue entonces cuando las 3 niñas aparecieron en el umbral de la sala. Al ver a Ludmila, sus rostros se transformaron. El terror puro les llenó los ojos y, al unísono, se colocaron detrás de Remedios. Ailín, temblando, hizo el mismo gesto que había hecho cuando la encontraron en el desierto. Mano al corazón y después hacia Remedios, pero esta vez añadió algo nuevo. Negó vigorosamente con la cabeza mientras señalaba a Ludmila. «¡Ay, mis niñas hermosas!», dijo Ludmila con una voz que intentaba sonar dulce, pero que salía forzada. «Han estado muy preocupadas por ustedes. Vengan, vamos a casa». Las 3 se pegaron más a Remedios. Selene comenzó a llorar en silencio. «¿No ven cómo me rechazan?», preguntó Ludmila a Inocencio. «Están claramente traumatizadas por lo que han vivido estos días. Necesitan terapia profesional». «Señora Carranza», dijo Remedios, encontrando valor en la desesperación de las niñas. «Si son sus sobrinitas, ¿por qué tienen tanto miedo? Porque han estado viviendo en la calle. Señora Herrera, están confundidas y asustadas. Es natural que no reconozcan inmediatamente la autoridad». Brisa se adelantó y señaló el automóvil de Ludmila. Luego hizo gestos frenéticos que parecían indicar rechazo. Sus manos se movían como si estuviera describiendo un lugar cerrado, pequeño, sofocante. «¿Qué está haciendo?», preguntó Ludmila, visiblemente molesta. «Se está comunicando», respondió Remedios. «Está diciendo que no quiere ir con usted». Las niñas no saben lo que les conviene, por eso los adultos toman las decisiones. Inocencio se acercó a Remedios. «Doña Remedios, entiendo su cariño por las chamacas, pero la ley es la ley. Si esta señora tiene los papeles...». «Los papeles pueden ser falsos». Ludmila se irguió con indignación. «Me está acusando de falsificar documentos oficiales». «No la estoy acusando de nada. Solo digo que las niñas tienen miedo.
Y eso significa algo. Significa que han estado expuestas a situaciones inadecuadas bajo su cuidado. La tensión en el aire era palpable. Las niñas se habían tomado de las manos y formado su círculo protector, pero esta vez lo habían hecho alrededor de Remedios. Fue en ese momento cuando llegó Tomás en su motocicleta. Al ver la escena, inmediatamente se dio cuenta de que algo estaba muy mal. «¿Qué pasa aquí?», preguntó quitándose el casco. «Este joven está ayudando a una secuestradora», declaró Ludmila. «Espero que las autoridades lo tomen en cuenta». Tomás miró a las niñas y vio el terror en sus ojos. Sin pensarlo, se puso del lado de Remedios. «Señora, estas niñas están bien cuidadas. Si tienen miedo de usted, tal vez debería preguntarse por qué. No tengo por qué tolerar impertinencias de un paramédico de pueblo». La altanería de Ludmila comenzó a molestar incluso a Inocencio, pero él tenía miedo de las consecuencias legales. «Miren», dijo el vereador, «propongo que llamemos a las autoridades de Hermosillo, que ellos resuelvan esto oficialmente». Ludmila sonrió con satisfacción. «Me parece perfecto. Mientras tanto, las niñas vendrán conmigo». «No», dijo Remedios con una firmeza que sorprendió a todos. «Si van a resolver esto oficialmente, que sea oficialmente desde el principio. Las niñas se quedan conmigo hasta que lleguen las autoridades apropiadas». Eso es obstrucción a la justicia. Eso es proteger a unas niñas aterrorizadas. Ludmila miró su reloj, claramente irritada. «Muy bien, pero esto no se va a quedar así. Regresaré mañana con la policía estatal. Y entonces veremos quién tiene razón». Se dirigió hacia su automóvil, pero antes de subir se volvió hacia las niñas. «Niñas, espero que disfruten su última noche de capricho. Mañana regresaremos a casa y retomaremos la rutina que tanto extrañan». El modo en que dijo rutina hizo que a Remedios se le helara la sangre. Cuando el Mercedes desapareció en una nube de polvo, las tres niñas se desplomaron contra Remedios, temblando, por primera vez desde que las había encontrado. Ailín trató de hablar. Sus labios se movían desesperadamente, pero solo salían sonidos ahogados, como si las palabras estuvieran atrapadas en su garganta. «Ya, mijita», le susurró Remedios, «ya pasó. No voy a dejar que se las lleve», pero por primera vez, desde que las había encontrado, no estaba segura de poder cumplir esa promesa. La noticia se extendió por el poblado como fuego en pasto seco. Para el atardecer, prácticamente todos conocían la historia de la elegante señora que había llegado reclamando a las niñas muditas, y las opiniones estaban divididas como una navaja. Don Fabián Morales había sido el primero en cambiar de bando. «Yo siempre dije que algo raro pasaba con esas chamacas», comentó a quien quisiera escucharlo en la tienda de abarrotes. «Aparecieron de la nada, no hablan, y ahora resulta que son fugitivas». Doña Remedios se metió en un problema muy grande. Madre Consuelo, la monja que dirigía el pequeño dispensario médico del pueblo, había estado revisando archivos toda la tarde. «Encontré registros de presentaciones artísticas en Hermosillo», le confió a su asistente. Las pequeñas silenciosas de Sonora aparecían en eventos benéficos y culturales, pero algo no me cuadra en las fechas. Mientras tanto, en la casa de adobe, Remedios había notado un cambio dramático en las niñas. Desde la visita de Ludmila, no se separaban de ella ni un momento. Si iba al baño, las tres la esperaban afuera de la puerta. Si cocinaba, se sentaban en el suelo de la cocina a observarla. Si intentaba salir al patio, la seguían como sombras silenciosas, pero lo más preocupante era que habían dejado de comer. «Vamos, mijitas», les suplicaba, ofreciéndoles tortillas recién hechas. «Necesitan estar fuertes». Ailín, la mayor, negaba con la cabeza y se tocaba el estómago, haciendo gestos que parecían indicar náusea. Sus hermanas la imitaron, y pronto las tres estaban abrazadas en un rincón, temblando como hojas en el viento. Fue entonces cuando Tomás llegó con Elena Márquez.
Doña Remedios, dijo la maestra, necesitamos hablar urgentemente. Se sentaron en la pequeña sala mientras las niñas permanecían aferradas a las faldas de Remedios. Estuve investigando sobre Ludmila Carranza, comenzó Elena. ¿Tiene registros de espectáculos? Sí, pero también tiene denuncias por maltrato laboral infantil que nunca prosperaron por falta de evidencia. Maltrato, no violencia física, aclaró rápidamente, pero sí explotación emocional, obligar a menores a trabajar jornadas extenuantes, presión psicológica excesiva, privación de recreación normal. Tomás observó a las niñas con ojo médico. Están presentando síntomas de estrés postraumático agudo, la pérdida de apetito, la ansiedad de separación extrema, la regresión en conductas. Todo indica que han sido expuestas a situaciones muy dañinas. Pero ella tiene papeles legales, dijo Remedios con desesperanza. Los papeles se pueden comprar, replicó Elena, o se pueden obtener por medios legales, pero con intenciones ilegítimas. En ese momento, Josefa Villagrán, la madre de Tomás, apareció en la puerta. Era una mujer práctica que normalmente se mantenía alejada de los problemas ajenos, pero la situación había tocado su corazón maternal. «Disculpen que llegue sin avisar», dijo, «pero todo el pueblo está hablando y yo…» miró a las niñas. «Yo no puedo estar tranquila sabiendo que unos niños están sufriendo». Se acercó a las trigémeas con la suavidad que solo una abuela puede tener. «¿Saben qué, mijitas? Yo crié 5 hijos, y ninguno de ellos tuvo miedo de mí. Cuando un niño tiene miedo de un adulto, es porque ese adulto le ha dado razones para tenerlo, como si hubieran estado esperando esas palabras». Celén se levantó y caminó hacia Josefa con gestos tímidos. Señaló sus propios ojos y luego hizo el movimiento de lágrimas cayendo. Después señaló hacia donde había estado estacionado el Mercedes de Ludmila. «¿Lloraban cuando estaban con esa señora?», preguntó Josefa. Las 3 asintieron vigorosamente. Josefa miró a su hijo con determinación. «Tomás, no voy a permitir que entregues a estas niñas a alguien que las hace llorar. Pero la ley está para proteger a los niños, no para entregarlos a sus maltratadores». Elena se puso de pie con decisión. «Necesitamos evidencia, testimonios, algo que demuestre que Ludmila no es apta para cuidar a estas niñas. ¿Cómo vamos a conseguir testimonios si las niñas no hablan?», preguntó Tomás. Fue entonces cuando Brisa se acercó a Elena y comenzó a hacer gestos complejos. Sus manos se movían describiendo formas, situaciones, emociones. Era como si estuviera contando una historia completa en su idioma silencioso. Elena observó con atención creciente. «Está describiendo un lugar cerrado», murmuró. «Muchas luces. Gente mirando y…» frunció el ceño. «Está haciendo gestos de dinero cambiando de manos». Brisa asintió frenéticamente y continuó. Sus gestos ahora mostraban cansancio extremo, hambre, soledad. «¿No les daban de comer bien?», preguntó Elena. Las 3 negaron con vehemencia. Ailín se tocó el estómago y después mostró con los dedos porciones muy pequeñas. «Para que se vieran más delgadas en el escenario», aventuró Josefa. Horrorizada, otra vez asentimiento colectivo, Selene se acercó entonces y con lágrimas en los ojos señaló una esquina del cuarto. Allí, en un rincón donde creía que nadie podía verla, había estado practicando movimientos de danza, pero no eran movimientos alegres, eran mecánicos, repetitivos, como si los hubiera hecho miles de veces sin ganas. «Dios mío», susurró Elena. Las entrenaban como si fueran animalitos de circo. Remedios sintió una furia que no había conocido antes. Se levantó y abrazó a las 3 niñas con una fiereza protectora. «Nadie va a llevárselas», declaró. «No importa qué papeles tenga esa mujer». «Doña Remedios», dijo Tomás suavemente, «si mañana viene con la policía estatal, pues que vengan, que vean el estado en que pusieron a estas niñas, que vean cómo tiemblan de miedo solo de pensar en regresar con ella». Elena tomó su teléfono.
Voy a llamar a algunos contactos en servicios sociales y también a un amigo periodista que se especializa en casos de maltrato infantil. ¿Cree que sirva?, preguntó Josefa. No lo sé, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Esa noche, las niñas no pudieron dormir. Se quedaron despiertas en la cama, abrazadas, susurrando entre ellas en ese idioma gestual que solo ellas entendían. Remedios las acompañó, acariciándoles el cabello hasta que el cansancio las venció. Pero incluso dormidas, las tres seguían tomadas de las manos como si temieran que al soltarse pudieran perderse para siempre en la oscuridad. Afuera, el viento del desierto gemía entre los matorrales, llevándose las plegarias silenciosas de una anciana que había encontrado su propósito en la vida justo cuando creía que ya no tenía nada que ofrecer al mundo. El amanecer llegó gris y pesado, como si las nubes hubieran decidido hacer eco del ambiente opresivo que se respiraba en el poblado. Remedios no había pegado el ojo en toda la noche, escuchando cada ruido, cada viento que movía la puerta, cada ladrido lejano que pudiera anunciar la llegada de las autoridades. Las niñas tampoco habían dormido bien, se despertaban cada pocas horas, se aseguraban de que Remedios siguiera ahí, y volvían a cerrar los ojos inquietas. Para las 6 de la mañana, las 4 estaban despiertas, sentadas en la cama matrimonial, esperando lo inevitable. El primer visitante no fue la policía, sino don Fabián, que llegó con una expresión incómoda y avergonzada. «Buenos días, doña Remedios», dijo quitándose el sombrero. «Buenos días, don Fabián. Vengo a pedirle disculpas». Remedios lo miró sorprendida. «Ayer anduve diciendo cosas por el pueblo que tal vez no debí decir. Mi esposa me regañó toda la noche. Dice que ella conoce el miedo cuando lo ve y que esas niñas tienen miedo de verdad». Las trigemias observaron al hombre desde la puerta de la cocina, pero esta vez no se escondieron completamente. «Además», continuó don Fabián, «estuve pensando si esa señora tan elegante es realmente su tía. ¿Por qué las niñas estaban perdidas en el desierto? ¿Por qué no las cuidó mejor?» Era una pregunta que Remedios se había hecho toda la noche. «No lo sé, don Fabián. Bueno, el caso es que si vienen por ellas, yo voy a decir que en estos días las he visto más alegres y saludables que cuando las encontramos. Eso tiene que contar para algo». No antes de que Remedios pudiera responder, el sonido de varias motocicletas se escuchó en el sendero. Tomás llegaba acompañado de Elena y de un hombre que no conocía, un tipo alto, de lentes, con aspecto de intelectual urbano. «Doña Remedios», dijo Elena sin aliento, «este es Miguel Sandoval, el periodista del que le hablé. Viene de Hermosillo y quiere ayudar». Miguel se presentó con seriedad profesional. «Señora Herrera, he estado investigando a Ludmila Carranza toda la noche. Tengo información que puede serle útil». Se sentaron en la sala mientras las niñas se acomodaban en el suelo, cerca de los pies de Remedios. «Ludmila Carranza maneja lo que técnicamente se llama un negocio de entretenimiento infantil», explicó Miguel. «Legal en papel, pero con prácticas muy cuestionables. Ha tenido contratos con hoteles, eventos corporativos y ferias culturales para presentar a las pequeñas silenciosas». «¿Es legal eso?», preguntó don Fabián. «Si tiene los permisos y documentos de tutela, técnicamente sí, pero hay testimonios de empleados de hoteles que dicen que las niñas parecían agotadas, que nunca las veían jugar o comportarse como niñas normales». Elena se inclinó hacia adelante. «¿Qué más encontraste? Lo más interesante es esto. Los supuestos padres de las niñas murieron hace 2 años, no el año pasado como ella dice, y según los registros del orfanato donde estuvieron brevemente, las niñas desarrollaron mutismo selectivo después de ser trasladadas al cuidado de Ludmila». «¿Mutismo selectivo?», preguntó Remedios. «Cuando los niños dejan de hablar por trauma psicológico», explicó Tomás.
Pueden hablar físicamente, pero el trauma les impide hacerlo, Miguel continuó. Hay más. Ludmila ha cambiado de residencia 5 veces en los últimos 2 años, siempre que empezaban a llegar quejas o investigaciones de servicios sociales. Se mudaba con las niñas a otro estado. El peso de la información cayó sobre todos como una losa. Entonces realmente las estaba explotando, murmuró Elena. Y cuando comenzó a haber problemas en su último lugar de residencia, las niñas escaparon, añadió Miguel. Por eso estaban en el desierto. Estaban huyendo, como si hubieran entendido cada palabra. Las 3 niñas se levantaron y se acercaron a Miguel. Ailín le mostró las plantas de sus pies, que aún tenían marcas de haber caminado descalzas por mucho tiempo. Brisa señaló hacia el horizonte, haciendo gestos que claramente indicaban caminar mucho. Selene simplemente se abrazó a sí misma y comenzó a llorar en silencio. Miguel los observó con expresión grave. Estas niñas caminaron días para escapar de ella. Eso no es algo que los niños hagan, a menos que la situación sea desesperante. El sonido de automóviles interrumpió la conversación. Por la ventana podían ver el Mercedes plateado de Ludmila, seguido de una patrulla de la policía estatal. Las niñas se petrificaron. «Es la hora de la verdad», murmuró Elena. Remedios se puso de pie y alisó su vestido. Sus manos temblaban, pero su voz salió firme. «Mijitas, escúchenme bien, pase lo que pase. Ustedes digan la verdad, con gestos, con miradas, como puedan. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz». Las 3 niñas la miraron con una confianza que partía el corazón. Después, como habían hecho tantas veces antes, pusieron su mano en el corazón y la extendieron hacia ella. Pero esta vez Remedios entendió perfectamente lo que significaba. «Te amamos, confiamos en ti». Cuando los golpes resonaron en la puerta, doña Remedios Herrera caminó hacia ella con la seguridad de quien sabe que está del lado correcto de la historia. Ludmila Carranza entró a la modesta casa de adobe como si fuera la dueña del lugar. Detrás de ella venían 2 policías estatales, el comandante Morales, un hombre de mediana edad con bigote poblado, y el agente Ríos, más joven y nervioso. «Buenos días», dijo Ludmila con una sonrisa triunfante. «Como pueden ver, traje a las autoridades apropiadas para resolver esta situación de una vez por todas». Las 3 niñas se habían refugiado detrás de Remedios, pero esta vez había algo diferente en su postura. Ya no solo se escondían, parecían estar preparándose para algo. El comandante Morales miró alrededor de la casa con ojo profesional. «Señora Herrera, entiendo que tiene en su poder a 3 menores que fueron reportadas como desaparecidas. Las tengo bajo mi cuidado porque las encontré perdidas y hambrientas en el desierto», respondió Remedios con dignidad. «Muy noble de su parte», intervino Ludmila. «Pero como ya expliqué ayer, yo soy la tutora legal de estas niñas. Aquí están todos los documentos». Le entregó la carpeta al comandante, quien comenzó a revisarla. Mientras lo hacía, Miguel Sandoval se acercó. «Comandante, soy Miguel Sandoval, periodista de investigación. Me gustaría que considerara también esta información antes de tomar una decisión». Le extendió una carpeta mucho más gruesa que la de Ludmila. «¿Qué es esto?», preguntó Ludmila visiblemente molesta. «Testimonios de empleados de hoteles, registros de quejas no procesadas, documentos del orfanato y evidencia de que estas niñas desarrollaron mutismo selectivo bajo su cuidado». El comandante Morales frunció el ceño mientras revisaba los documentos de Miguel. «Señora Carranza, aquí hay algunas inconsistencias. Usted declaró que los padres de las menores murieron hace 1 año, pero estos registros indican que fue hace 2 años. Un error administrativo menor», respondió Ludmila con rapidez. «Cuando se pierde a seres queridos, a veces las fechas se confunden en la memoria». Elena Márquez se adelantó. «Comandante, yo soy maestra especializada en comunicación no verbal.
Me permitiría intentar comunicarme con las niñas para establecer lo que realmente quieren. Me parece razonable, asintió el comandante. Esto es ridículo, protestó Ludmila. No pueden tomar decisiones importantes basándose en gestos de niñas traumatizadas. Precisamente por estar traumatizadas es que debemos escucharlas con más atención, replicó Elena. Se arrodilló frente a las niñas y comenzó a hacerles preguntas simples, usando tanto palabras como gestos básicos. ¿Están bien aquí?, preguntó, señalando la casa. Las tres asintieron vigorosamente. ¿Quieren irse con esta señora?, preguntó, señalando a Ludmila. La respuesta fue inmediata y dramática. Las tres negaron con vehemencia, se abrazaron entre ellas y comenzaron a temblar visiblemente. ¿Le tienen miedo? Los asentimientos fueron tan intensos que no dejaban lugar a dudas. El comandante Morales observó la reacción con expresión pensativa. Señora Carranza, ¿por qué cree que las niñas reaccionan así? Porque han sido manipuladas por esta mujer, respondió Ludmila, señalando a Remedios. Probablemente les ha llenado la cabeza de mentiras sobre mí para quedárselas. Fue entonces cuando Tomás intervino. Comandante, soy paramédico certificado. Estas niñas llegaron aquí desnutridas, deshidratadas y con signos evidentes de estrés postraumático. En los días que han estado bajo el cuidado de doña Remedios, su estado físico y emocional ha mejorado notablemente. Eso no prueba nada, insistió Ludmila. Obviamente van a estar mejor después de descansar, pero necesitan estructura, disciplina, rutinas profesionales. La palabra rutinas tuvo un efecto inmediato en las niñas. Selene comenzó a llorar en silencio. Brisa se cubrió los oídos y Ailín hizo gestos desesperados que parecían describir estar encerrada. Miguel Sandoval aprovechó el momento. Comandante, tengo aquí el testimonio de un empleado del Hotel Palacio Real de Hermosillo. Dice que las niñas trabajaban hasta 10 horas diarias, que solo comían una vez al día, y que nunca las vio sonreír o jugar. Son calumnias, protestó Ludmila. Empleados descontentos que inventan historias. También tengo el testimonio de la directora del orfanato donde estuvieron inicialmente. Dice que cuando las niñas llegaron con usted, hablaban normalmente. Desarrollaron el mutismo 3 meses después. El comandante Morales se veía cada vez más incómodo con la situación. Señora Carranza, estos testimonios son preocupantes. Comandante, intervino Ludmila con voz firme. Yo tengo documentos legales. Ellos tienen chismes y especulaciones. ¿En qué se basa la ley? Era un argumento poderoso, y todos lo sabían. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Brisa, la niña del medio, se separó de sus hermanas y caminó directamente hacia el comandante. Se detuvo frente a él, lo miró a los ojos, y comenzó a hacer gestos muy específicos. Primero se señaló a sí misma y a sus hermanas. Después hizo movimientos que claramente representaban estar en un escenario. Luego simuló los aplausos del público. Hasta ahí todo parecía normal, pero después vinieron los gestos que helaron la sangre de todos los presentes. Brisa se tocó el estómago y mostró con los dedos lo pequeño que eran las porciones de comida que les daban. Se tocó los ojos y simuló lágrimas, pero después se llevó el dedo a los labios, indicando que tenían prohibido llorar. Hizo gestos de estar muy cansada, pero después simuló que tenía que seguir actuando de todas maneras. El comandante Morales observaba fascinado y horrorizado al mismo tiempo. ¿Qué está tratando de decirme, niña? Brisa miró a Ludmila, después al comandante, y entonces hizo el gesto más claro de todos. Se llevó las manos al cuello, como si no pudiera respirar, como si se estuviera ahogando. El silencio que siguió fue ensordecedor. Comandante, dijo Elena suavemente, esa niña acaba de describir abuso psicológico sistemático. Ludmila había perdido por completo la compostura. Esto es ridículo. No pueden tomar decisiones legales basándose en una obra de teatro, pero el daño estaba hecho. El comandante Morales miró los documentos de Miguel
Después los de Ludmila, después a las 3 niñas que se habían vuelto a refugiar junto a Remedios. «Señora Carranza», dijo finalmente, «voy a tener que pedirle que nos acompañe a la estación para aclarar algunas inconsistencias en su documentación. ¿Qué? Esto es un abuso de autoridad y voy a solicitar una evaluación psicológica completa de las menores antes de tomar cualquier decisión sobre su custodia». Ludmila miró alrededor de la habitación, buscando apoyo, pero solo encontró rostros determinados y miradas acusadoras. «Esto no se va a quedar así», dijo con veneno en la voz. «Tengo abogados, tengo influencias. Van a lamentarse de haberse metido conmigo». «Señora Carranza», dijo el comandante Morales con firmeza, «la invito a que se retire voluntariamente. Las menores permanecerán bajo cuidado temporal supervisado hasta que se complete la investigación». Cuando Ludmila salió de la casa derrotada pero no vencida, las 3 niñas hicieron algo que nadie esperaba. Se acercaron a la ventana, la vieron subir a su Mercedes plateado, y entonces, al unísono, hicieron un gesto que partió el corazón y llenó de esperanza a todos los presentes. Pusieron su mano en el corazón, la extendieron hacia ella mientras se alejaba, pero después negaron con la cabeza y se voltearon hacia Remedios. Era su manera de decir: «Adiós para siempre, esta es nuestra verdadera familia». Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no parecía una amenaza, sino una promesa. Los días que siguieron al enfrentamiento con Ludmila trajeron una calma extraña al poblado. Era como si todo el pueblo hubiera estado conteniendo el aliento y finalmente pudiera respirar tranquilo. El comandante Morales había cumplido su palabra. Servicios Sociales del Estado llegó para hacer una evaluación completa de la situación, pero en lugar de llevarse a las niñas, habían quedado impresionados por el cambio positivo que mostraban bajo el cuidado de Remedios. La psicóloga infantil, doctora Carmen Ruiz, había pasado 2 días completos trabajando con las trigemias. Sus conclusiones fueron devastadoras para Ludmila y salvadoras para Remedios. Las menores presentan signos claros de trauma por explotación laboral infantil y abuso psicológico, había escrito en su reporte. Sin embargo, muestran una mejoría notable en su estado emocional desde que están bajo el cuidado de la señora Herrera. Recomiendo enfáticamente que permanezcan en su entorno actual mientras se procesa legalmente el caso. Elena había sido fundamental durante las evaluaciones, traduciendo los gestos de las niñas y ayudando a la doctora a entender su lenguaje único. Poco a poco, con paciencia infinita, había comenzado a enseñarles lenguaje de señas formal, complementando su sistema gestual natural. Miguel Sandoval había publicado una serie de artículos sobre el caso que habían generado atención a nivel nacional. La historia de las pequeñas silenciosas que encontraron su voz había tocado fibras sensibles en todo el país, y las autoridades se habían visto obligadas a acelerar la investigación sobre Ludmila. Los resultados habían sido contundentes. Ludmila Carranza fue arrestada por explotación infantil, falsificación de documentos y trata de menores con fines de explotación laboral. Se descubrió que tenía una red de artistas infantiles en varios estados, todos operando bajo condiciones similares, pero el verdadero milagro había ocurrido en la casa de adobe. Las niñas habían comenzado a florecer de maneras que nadie había anticipado. Aileen había demostrado un talento natural para la jardinería, ayudando a Remedios con las hierbas medicinales y mostrando una comprensión intuitiva de las plantas que asombraba a todos. Brisa continuaba fascinada con todo lo relacionado a la medicina, siguiendo a Tomás en sus rondas y aprendiendo a ayudar con vendajes y cuidados básicos. Selene había descubierto su amor por la cocina, imitando cada movimiento de Remedios y creando pequeñas obras maestras culinarias.
Pero lo más hermoso era ver cómo su personalidad individual emergía cada día más. Una tarde, mientras Remedios enseñaba a Ailín a distinguir entre diferentes tipos de manzanilla, la niña se detuvo súbitamente y señaló hacia el cielo. Las nubes habían formado una figura que se parecía vagamente a un corazón. Por primera vez desde que la había encontrado, Ailín sonrió. No solo una sonrisa tímida, sino una sonrisa plena, radiante, que iluminó todo su rostro. «Mira eso, mijita», susurró Remedios. «Tu papá del cielo nos está mandando una señal». Ailín asintió y, para sorpresa de Remedios, murmuró algo tan bajito que casi no se escuchó. «Papá, cielo», fueron las primeras palabras que la anciana le había oído decir esa misma semana. Brisa había estado ayudando a Tomás a atender un rasguño en la rodilla de un niño del pueblo cuando ocurrió otro pequeño milagro. El niño estaba llorando por el ardor del alcohol, y Brisa instintivamente comenzó a tararear una melodía suave y tranquilizadora. No eran palabras, pero era sonido, era música, era su voz encontrando una manera de salir. El niño dejó de llorar, fascinado por la melodía, y Brisa continuó tarareando hasta que Tomás terminó de limpiar la herida. «Tienes una voz hermosa», le dijo Tomás suavemente. Brisa se sonrojó, pero no se escondió. Por el contrario, siguió tarareando el resto de la tarde. Selene había tenido su propio momento de ruptura mientras ayudaba a Remedios a preparar tamales para una celebración del pueblo. Mientras trabajaban la masa, se había concentrado tanto que había comenzado a hacer pequeños ruidos de concentración. Cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo, se llevó las manos a la boca, asustada, pero Remedios la tranquilizó inmediatamente. «Está bien, mi amor, puedes hacer todos los ruidos que quieras, esta es tu casa, y aquí puedes ser tú misma». Los de Selene se habían convertido en una banda sonora constante de la casa, pequeños sonidos de felicidad que llenaban los espacios que antes habitaba solo el silencio. Madre Consuelo había venido a visitarlas regularmente y había observado estos cambios con la sabiduría de alguien que había pasado décadas trabajando con niños. «Es como ver flores que se pensaba que estaban muertas volviendo a brotar», le había dicho a Remedios. Estas niñas tenían toda esta vida guardada adentro, esperando un lugar seguro para salir. Don Fabián se había convertido en un defensor inesperado de la familia improvisada. Había empezado a pasar por las tardes para ayudar con pequeñas reparaciones de la casa, y las niñas habían aprendido a confiar en él. Incluso le habían enseñado algunos de sus gestos especiales. Josefa había prácticamente adoptado a las 4 como su familia extendida. Llevaba comida extra, ropa que había conseguido de donaciones, y había comenzado a hablar de mis nietas cuando se refería a las trigemias. Pero el cambio más profundo había sido en Tomás. El joven había encontrado en esta familia improvisada algo que no sabía que estaba buscando. Su trabajo como paramédico había comenzado a tener un significado más profundo, especialmente cuando Brisa lo acompañaba y mostraba esa comprensión intuitiva de cómo ayudar a las personas. Una tarde, mientras regresaban de atender una emergencia menor en el pueblo, Brisa había puesto su pequeña mano sobre el brazo de Tomás y había murmurado su primera palabra clara: «Gracias». Tomás había tenido que detenerse al lado del camino porque las lágrimas no lo dejaban ver. «Gracias porque, pequeña», Brisa había hecho gestos que claramente significaban por ser bueno, por cuidarnos, por quedarte. Era entonces cuando Tomás se había dado cuenta de que él también había estado esperando toda su vida tener una familia a la cual pertenecer verdaderamente. La transformación había sido tan evidente que incluso las autoridades estatales habían comenzado el proceso para formalizar la custodia de Remedios. Los trámites legales serían largos y complicados, pero todos los indicadores
apuntaban hacia un resultado positivo. Miguel Sandoval había seguido documentando el caso, y sus artículos habían inspirado cambios en las leyes estatales sobre protección infantil. El caso de las pequeñas silenciosas se había convertido en un precedente importante para casos similares en todo el país. Pero para Remedios, todos estos reconocimientos externos eran secundarios al milagro que vivía todos los días en su casa de adobe. Cada mañana despertaba sabiendo que 3 pequeñas vidas dependían de ella. Cada noche se dormía escuchando los suaves sonidos de respiración tranquila que llenaban una casa que había estado vacía demasiado tiempo. Las niñas habían transformado no solo su vida, sino la vida de todo el pueblo. La gente había redescubierto la importancia de cuidarse unos a otros, de prestar atención a los que sufren, de no voltear la cara cuando alguien necesita ayuda. Era como si el desierto hubiera entregado un regalo que había estado esperando el momento perfecto para revelar su verdadera naturaleza. Y esa naturaleza era el amor, puro, simple, transformador amor. Un año después del día en que Remedios encontró a las niñas en el desierto, la casa de adobe había sido completamente transformada, no físicamente. Seguía siendo la misma construcción modesta, con paredes gruesas y techos de vigas, pero el espíritu del lugar era completamente diferente. Los trámites legales habían concluido 6 meses atrás. Doña Remedios Herrera era oficialmente la tutora legal de Ailín, Brisa y Selene Vázquez. Ludmila Carranza había sido condenada a 8 años de prisión y había perdido todos sus derechos sobre las menores. Más importante aún, las niñas habían comenzado a hablar, no mucho y no todo el tiempo, pero lo suficiente para que sus personalidades únicas brillaran como pequeños soles en la vida cotidiana del poblado. Ailín había resultado ser la más reflexiva de las 3. Sus primeras frases completas habían sido preguntas sobre las plantas. ¿Por qué esta hierba sana el estómago? ¿Cómo saben las raíces que deben crecer hacia abajo? Su curiosidad era insaciable, y Remedios había comenzado a enseñarle todo lo que sabía sobre medicina tradicional. Brisa era la más empática. Su talento para entender el dolor ajeno se había desarrollado hasta convertirse en una habilidad casi sobrenatural. Podía saber cuándo alguien estaba enfermo antes de que la persona misma se diera cuenta. Tomás le había dicho una tarde: «El señor de la esquina tiene dolor en el pecho, pero no quiere decirlo». Tenía razón. Selene había descubierto su voz a través de la risa. Era la más juguetona, la que había traído alegría genuina a la casa. Sus carcajadas eran música pura y tenía el don de hacer reír a otros incluso en los momentos más difíciles. La mañana del aniversario, Remedios despertó como siempre lo hacía ahora, con 3 pequeñas figuras acurrucadas a su alrededor en la cama matrimonial que había compartido con Esteban. Se había vuelto su rutina desde la primera noche. Ninguna de las niñas podía dormir sola todavía, y Remedios había descubierto que ella tampoco quería. «Buenos días, mis amores», murmuró, acariciando el cabello despeinado de Selene. «Buenos días». «Abuela Remedios», respondieron las 3 al unísono. Habían comenzado a llamarla abuela naturalmente, sin que nadie se los sugiriera. Para ellas, era la única abuela que habían conocido realmente. Elena llegó temprano esa mañana con una sorpresa especial. Había estado trabajando secretamente con las niñas en un proyecto, y había decidido que este día era perfecto para revelarlo. «Niñas», dijo Elena con una sonrisa misteriosa, «están listas para mostrarle a abuela Remedios su regalo de aniversario». Las 3 se pusieron nerviosas, pero emocionadas, se pararon frente a Remedios y comenzaron a mover las manos en el lenguaje de señas que Elena les había enseñado. Pero esta vez era diferente. Los gestos eran fluidos, hermosos, casi como una danza. Mientras sus manos se movían, Ailín comenzó a hablar.
Hace un año estábamos perdidas en el desierto, Brisa continuó. No teníamos familia, no teníamos casa, no teníamos esperanza. Y Selén terminó. Pero tú nos encontraste y nos diste todo lo que no teníamos. Después, las tres juntas, combinando palabras habladas con lenguaje de señas, dijeron: «Te amamos, abuela Remedios. Gracias por salvarnos. Gracias por ser nuestra familia». Remedios se cubrió la cara con las manos y comenzó a llorar, pero esta vez eran lágrimas de una felicidad tan pura que dolía. Tomás, que había estado observando desde la puerta de la cocina, se acercó y puso una mano suave sobre el hombro de Remedios. «Doña Remedios», dijo suavemente, «hay algo que nosotros también queremos decirle». Nosotros, Elena, don Fabián, Josefa, Madre Consuelo e incluso Inocencio Duarte, entraron a la casa. Todos tenían expresiones solemnes pero felices. «El pueblo entero quiere agradecerle», dijo Elena. «Lo que usted hizo cambió a este lugar. Nos recordó quiénes somos realmente». Don Fabián se adelantó sosteniendo un papel oficial. «Doña Remedios, el Consejo Municipal ha decidido nombrarla ciudadana ejemplar de nuestro poblado. Pero más que eso, queremos que sepa que todos nosotros somos su familia también». Madre Consuelo añadió: «Estas niñas no solo encontraron una abuela, encontraron una comunidad entera que las ama y las protegerá siempre». Fue entonces cuando ocurrió el momento más hermoso de todos. Brisa se acercó a Remedios, la miró directamente a los ojos y con una voz clara y fuerte que salió directamente de su corazón curado, dijo: «Gracias, abuela Remedios, gracias por enseñarnos que el amor existe». Y después, como si hubieran estado esperando este momento durante todo un año, las tres niñas hicieron el gesto que habían hecho el primer día en el desierto. Pero esta vez era diferente. Esta vez no era súplica, era celebración. Esta vez no era miedo, era gratitud. Esta vez no era desesperación, era amor puro. Pusieron su mano en el corazón, la extendieron hacia Remedios y después la llevaron de vuelta a su pecho como diciendo: «Nuestro amor por ti vive aquí para siempre». Remedios las abrazó a las tres, sintiendo cómo su corazón se expandía hasta abarcar todo el amor que había estado guardando durante 73 años de vida. Afuera, el desierto de Sonora brillaba bajo el sol dorado de la mañana, sus cactus y matorrales meciendo suavemente bajo la brisa tibia. Los mismos senderos donde había encontrado a tres niñas perdidas ahora florecían con pequeñas flores silvestres que habían brotado después de una lluvia tardía. Era como si la tierra misma estuviera celebrando en la distancia. Un coyote aulló suavemente, no con tristeza, sino con alegría, cantándole al cielo la canción eterna del desierto, que los milagros existen, que el amor siempre encuentra su camino, y que a veces las familias más hermosas son las que el corazón elige, no las que la sangre dicta. Y en la pequeña casa de adobe, 4 corazones latían al unísono, escribiendo una nueva historia de esperanza en las páginas infinitas del tiempo. El sol de la tarde se filtraba a través de las ventanas de la casa de adobe, creando patrones dorados sobre el piso de losetas que las niñas habían aprendido a pulir hasta que brillaran como espejos. 2 años habían pasado desde aquel encuentro milagroso en el desierto, y la casa se había convertido en el corazón palpitante de una familia que había crecido de maneras que nadie habría podido imaginar. Remedios, ahora de 74 años, se movía por su hogar con una energía que había recuperado gracias al propósito que había encontrado en cuidar a sus niñas. Su cabello se había vuelto completamente blanco, pero sus ojos brillaban con una luz que no había tenido en décadas. Las trigémeas, ahora de 12 años, habían florecido completamente. Ya no eran las pequeñas figuras silenciosas y aterrorizadas que habían aparecido entre los nopales. Eran niñas vibrantes, llenas de vida,
cada una con su personalidad única completamente desarrollada. Aileen se había convertido en la pequeña curandera del poblado. Conocía las propiedades de cada hierba. Sabía preparar tés para el dolor de estómago y ungüentos para las heridas. Los vecinos habían comenzado a llamarla la pequeña doctora, y ella llevaba el título con orgullo. Su vocabulario había crecido exponencialmente, especialmente en todo lo relacionado con plantas y medicina tradicional. Brisa había desarrollado su don para la medicina moderna trabajando junto a Tomás. A los 12 años ya podía tomar signos vitales básicos, sabía cuando algo era una emergencia real y tenía una intuición casi sobrenatural para diagnosticar problemas de salud. Su sueño era estudiar medicina cuando creciera, y todos en el pueblo estaban seguros de que lo lograría. Selene había descubierto su pasión por la cocina y por hacer feliz a la gente. Cocinaba con el instinto de alguien que había nacido para nutrir a otros, y sus platillos tenían el poder mágico de reconciliar a enemigos y consolar a dolientes. Su risa seguía siendo la banda sonora de la casa, y tenía el don de hacer que hasta los días más difíciles se sintieran llenos de esperanza. Pero lo más hermoso de todo era ver cómo las tres habían aprendido a ser simplemente niñas. Jugaban, se peleaban por tonterías, se hacían travesuras, tenían secretos entre hermanas, soñaban con el futuro, todas las cosas normales que les habían sido robadas durante sus primeros años de vida. Esa tarde en particular era especial. Miguel Sandoval había regresado al poblado para hacer un seguimiento de su historia original y había traído consigo a un equipo de televisión que quería documentar la transformación de las niñas. Pero algo había cambiado en la dinámica familiar. Tomás había comenzado a pasar tanto tiempo en la casa que prácticamente vivía ahí. Su relación con Remedios había evolucionado hacia algo que él nunca había esperado, una relación maternal verdadera. Ella lo había adoptado emocionalmente como al hijo que nunca había tenido, y él la había abrazado como la madre que había estado buscando toda su vida sin saberlo. Su relación con las niñas era la de un hermano mayor protector. Las llevaba a la escuela en su motocicleta. Ahora tenía una más grande que podía llevar 2 pasajeros. Las ayudaba con sus tareas y se había convertido en su defensor incondicional contra cualquier problema. Pero había algo más. Brisa y Tomás habían desarrollado una conexión especial que iba más allá de su interés compartido por la medicina. Ella lo admiraba con la devoción de una hermana menor por un hermano mayor que considera un héroe, y él veía en ella una versión más joven de sí mismo, alguien nacido para sanar a otros. Elena había notado esta dinámica y había hablado con Remedios sobre ello. «Es hermoso ver cómo Tomás se ha convertido en parte de su familia», había comentado una tarde. Las niñas necesitaban una figura paterna, y él ha llenado ese vacío perfectamente. «Es más que eso», había respondido Remedios. Tomás también necesitaba una familia. Su madre es maravillosa, pero él siempre ha sido muy solitario. Con nosotras ha encontrado su lugar en el mundo, y era verdad. La transformación de Tomás había sido tan notable como la de las niñas. Había dejado de ser un joven solitario que vivía para su trabajo y se había convertido en un hombre con propósito familiar. Hablaba de las niñas con el orgullo de un padre. Se preocupaba por sus estudios, celebraba sus logros como si fueran propios. El día de la entrevista televisiva, las niñas estaban nerviosas, habían crecido mucho, pero la idea de estar frente a cámaras les recordaba vívidamente su pasado traumático. «¿Y si hacemos algo mal?», preguntó Aileen. «¿Y si la gente piensa que somos raras?». «Ustedes no van a hacer nada mal», las tranquilizó Remedios. «Van a ser exactamente quienes son, mis nietas hermosas e inteligentes. Además», añadió Tomás, «yo voy a estar ahí con ustedes. Si se sienten incómodas, solo me hacen una señal y paramos todo». Miguel había diseñado la entrevista cuidadosamente para que fuera cómoda para las niñas.
En lugar de un formato de preguntas y respuestas tradicional, había decidido documentar un día normal en sus vidas. Las cámaras siguieron a Aileen mientras recolectaba hierbas en el pequeño jardín que había creado detrás de la casa. Su conocimiento era impresionante para una niña de 12 años y hablaba de cada planta con la seguridad de una experta. «Esta es ruda», explicó a la cámara, sosteniendo una ramita. «Sirve para los dolores de estómago y también para limpiar el aire de malas energías. Mi abuela dice que todas las plantas tienen dos poderes, uno para el cuerpo y otro para el espíritu». Filmaron a Brisa ayudando a Tomás con una consulta médica domiciliaria. Doña Esperanza, una anciana del pueblo, se había lastimado la muñeca, y Brisa observaba atentamente mientras Tomás la examinaba. «¿Duele aquí?», preguntó Brisa, tocando suavemente el área inflamada. «Sí, mijita. Es esguince grado 2», murmuró Brisa a Tomás. «Puedo ver la hinchazón y la manera como no puede mover los dedos completamente». Tomás sonrió con orgullo. «Exacto. Esta niña va a ser mejor doctora que yo cuando crezca». Y capturaron a Selene cocinando con Remedios, su risa llenando la cocina mientras intentaba voltear una tortilla, y ésta se dobló por la mitad. «Ay, abuela», se rió, «se me dobló como un taco. Así se aprende, mi amor», rió Remedios. «A mí me pasó lo mismo cuando tenía tu edad». Pero el momento más emotivo llegó cuando Miguel le preguntó a Remedios qué había significado para ella encontrar a las niñas. La anciana se quedó en silencio por un largo momento, mirando hacia donde las tres jugaban en el patio trasero con un grupo de niños del pueblo. «¿Sabe qué?», dijo finalmente. «Durante 15 años, después de que murió mi Esteban, pensé que mi vida había terminado, pensé que ya no tenía nada que ofrecer, que ya no servía para nada». Se limpió los ojos con el delantal. «Pero estas niñas me enseñaron que nunca es demasiado tarde para volver a empezar. Me enseñaron que el amor no tiene edad, que una familia puede formarse de las maneras más inesperadas. ¿Y qué les diría a otras personas que tal vez sienten que sus vidas ya no tienen propósito?» Remedios miró directamente a la cámara. «Les diría que a veces los milagros nos buscan a nosotros, que mantengan el corazón abierto, porque nunca saben cuándo van a encontrar exactamente lo que necesitaban». Justo cuando más lo necesitaban, cuando terminó la entrevista, las niñas se acercaron a ella. «¿Crees que la gente va a entender nuestra historia?», preguntó Brisa. «Creo que van a entender que el amor es más fuerte que el miedo», respondió Remedios, «y que las familias verdaderas se eligen con el corazón». Esa noche, después de que todos se habían ido, la familia de 5, porque Tomás ya era oficialmente parte de ella, se sentó en el patio a mirar las estrellas. «Abuela», dijo Aileen de repente, «¿alguna vez extrañas tu vida de antes?». Remedios la miró con sorpresa. «¿Mi vida de antes? Cuando vivía sola, cuando era todo tranquilo y no teníamos que hacer ruido». Remedios se rió suavemente. «Mijita, esa no era vida, esa era solo existir. Vida es esto, risas, problemas, tareas, preocupaciones, alegrías, todo revuelto y lleno de amor». Selene se acurrucó contra ella. «Y nunca te vamos a cansar». «Jamás», respondió Remedios abrazándola. «Ustedes son el regalo que me dio Dios cuando pensé que ya no me quedan regalos». Tomás, que había estado escuchando en silencio, habló por primera vez esa noche. «Doña Remedios, quiero que sepa que ustedes también me salvaron a mí. Yo no sabía lo que era tener una familia real hasta que llegué aquí. Tú ya eres familia, mijo». Desde hace mucho, las estrellas brillaban especialmente intensas esa noche sobre el desierto de Sonora. Era como si el universo entero estuviera celebrando la magia que ocurre cuando las almas perdidas se encuentran y deciden crear algo hermoso juntas. En la casa de adobe, 5 corazones latían tranquilos, sabiendo que habían encontrado exactamente donde pertenecían.
Y en algún lugar del cielo, Esteban Herrera sonreía, sabiendo que sus remedios había encontrado finalmente la felicidad que se merecía. El desierto guardaba sus secretos, pero había entregado su más preciado tesoro, una familia forjada no por sangre, sino por amor puro y elección consciente de cuidarse unos a otros. Y esa familia sería para siempre. ¿Qué momento de esta historia te ha emocionado más? ¿Te gustaría saber qué pasó después con algún personaje en particular? La vida siempre nos reserva milagros cuando menos los esperamos.